Tiempo, ¿qué hay del estudio de la fotografía en tanto una disciplina dentro de la historia del arte? ¿Qué hay del trabajo de las galerías con respecto a la obra histórica, así como la obra contemporánea? Y ¿qué hay de la crítica que está ligada al estudio, ciertamente, está ligada a la historia, pero sobre todo en esta época está ligada a la curaduría? Son situaciones que no debemos dejar de contemplar en este momento, porque, como les digo, el coleccionismo solamente aparece de una manera concreta, fuerte, en un sistema artístico que es saludable, o puede ser descrito como saludable, en buen estado de salud. Y no hace mal preguntarse precisamente cuál es el estado de salud de nuestro sistema del arte. Bueno, yo lo que quisiera decir para empezar es que en términos generales siempre ha habido coleccionismo de fotografía, pero ese coleccionismo ha estado más ligado a la fotografía histórica que a la fotografía contemporánea. Al pedirme la organización del Lima Foto que hable sobre coleccionismo de fotografía contemporánea, me obligan a pensar en términos que me empujan hacia el presente de una forma muy fuerte. Sin embargo, creo que es muy importante recordar que hasta los años 70, en Europa y en Estados Unidos, las colecciones más importantes, aquellas reconocidas como más importantes, eran esencialmente colecciones históricas, y los coleccionistas eran muy pocos. En los años 70 no había todavía ocurrido esa integración que se dio a partir de, sobre todo, 1989, que es el año en que se celebraron los 150 años del anuncio oficial del invento de la fotografía, de justamente la obra fotográfica como una más dentro del conjunto de obras del arte contemporáneo en general. Es decir, a partir de 1989, las consideraciones en torno a la fotografía variaron muy marcadamente. ¿Por qué? Porque la obra fotográfica comenzó a ser considerada dentro del conjunto de obras que componían aquellas que eran objeto de interés cuando de artes visuales contemporáneas se hablaba. Todo esto lo recalco porque estamos a nivel mundial ante un coleccionismo reciente. Es enfático, lo repito, es un coleccionismo reciente. No se trata de un coleccionismo que ha abarcado ni siquiera 50 años. Se trata de un coleccionismo de 20 años con intensidad, sobre todo el coleccionismo de la fotografía como arte contemporáneo. Pero, y aquí me tengo que remitir a lo histórico, hay ciertas situaciones que determinaron el interés del coleccionista, establecieron pautas y criterios para ese interés de coleccionista en la obra fotográfica. Los raros coleccionistas que no estaban ligados a fotógrafos ni a movimientos de fotografía, se vieron influidos en sus adquisiciones justamente por la prédica de aquellos fotógrafos, aquellos líderes artísticos que definieron una estética para la fotografía en ciertos momentos claves. Por ejemplo, simplemente para mencionar el ejemplo europeo para empezar. En Europa, la fotografía y el cine, indisolublemente ligados, fueron los caballitos de batalla de las vanguardias. Es decir,
tanto el futurismo como Dada, como el constructivismo soviético, como el surrealismo, para solamente hablar de la vanguardia histórica como la definió Peter Burger, tomaron estos medios visuales como los medios en los que ya no se tenía que, digamos, batallar contra la situación anquilosada de la representación en el arte, sobre todo en el arte tal como había sido impartido a partir de las academias. Las vanguardias lo que hacen es liberan por completo la noción de representación, y los experimentos visuales se suceden a una velocidad vertiginosa. Esta experiencia de las vanguardias no se ha visto reflejada por la forma en que los museos coleccionaron, y más bien fueron los propios artistas involucrados quienes formaron particulares conjuntos de obras que después han sido articulados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es notorio que cuando Alfred Barr, que fue el primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, cuando viajó a la Unión Soviética en los años 20 y visitó a Alexander Rodchenko en su estudio, la profusión de trabajos en distintos medios artísticos lo confundió de una manera total. No adquirió absolutamente nada de Rodchenko porque simplemente no había lo que él podía identificar como una constancia por un solo medio investigado y desarrollado. Rodchenko es precisamente alguien que se forma en pintura. En 1920 abandona la pintura y se dedica de lleno a la fotografía y a la experimentación fotográfica. El departamento de fotografía en el Museo de Arte Moderno de Nueva York recién se fundó en los años 30. Fue Edward Steichen el primer jefe de departamento. Pero lo importante en este caso es que la comprensión de lo que estaba pasando a nivel de producción fotográfica, en el sentido de experimento artístico con el medio visual de la fotografía y del cine, no era algo que podía en ese momento ser asimilado por una institución. Y durante muchos años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el visitante podía identificar más concretamente, aunque falazmente, el surrealismo con la pintura surrealista. La pintura surrealista era una práctica como cualquier otra. Lo que pasa es que los museos encontraron más fácil atesorar pintura surrealista, escultura surrealista u objeto surrealista, más que fotografía, porque sobre la fotografía no se había dictaminado artísticamente. Lo interesante es que en un grupo como el surrealista en París en los años 20 y 30, un grupo en el que los artistas visuales estaban liderados por los poetas, se generaron textos sumamente interesantes acerca de la fotografía y apreciaciones que acompañaron justamente toda esa experimentación y los pequeños núcleos de trabajo que se fueron agrupando, pequeñas colecciones formadas no por adquisición necesariamente, sino tal vez en muchos casos por intercambio y obsequio. Estos núcleos de trabajo han sido luego adquiridos por museos y o coleccionistas privados. En los Estados Unidos la situación es un poco diferente, pero tal vez es incluso hasta más influyente que la situación europea. ¿Por qué? Porque Alfred Stieglitz, quien había estado en proximidad a el primer individuo fotógrafo que afirma que la fotografía puede ser un arte sin tener que tomar segundo lugar frente a la pintura, sino más bien descubriendo y practicándola a partir de sus propias reglas, que fue Philip Henry Emerson en Inglaterra hacia 1885, Stieglitz lleva ese fuego hacia los Estados Unidos y en 1902 inicia la fotosecesión.
es un movimiento artístico amplio. La práctica de Stiglitz, sin embargo, no iba de la mano con los principios pictorialistas que animaban a la mayor parte de gente en la fotosecesión. El pictorialismo era un movimiento en el que había sido muy fuerte en Europa y en el que los fotógrafos buscaban un efecto pictórico por sobre todas las cosas. Stiglitz más bien practicaba, como su maestro Emerson, una fotografía de toma directa que aspiraba a una naturalidad, que buscaba eliminar el acartonamiento y que respetaba el negativo. El asunto del respeto al negativo es algo que Stiglitz va a legar a sus seguidores en los Estados Unidos, que van a ser los modernistas norteamericanos. Y ese respeto al negativo es lo que constituye, digamos, la noción de que la mejor interpretación del negativo posible, es decir, la mejor copia posible, constituye la obra artística fotográfica en sí. Esa interpretación del negativo, que fue comparada por Ansel Adams, si mal no recuerdo, con la ejecución de una partitura musical, es algo que determina, y ojo, importante, es algo que determina el valor, el carácter de la copia fotográfica como algo coleccionable. La copia fotográfica entonces adquiere un plus, es la obra de arte en sí, y ese criterio es el criterio que posteriormente va a generar una serie de regulaciones y codificaciones con respecto a la comercialización de la obra de arte. En los Estados Unidos, Stiglitz fue instrumental porque no solo fue el gran impulsor de la fotografía como arte, sino fue quien introdujo en Nueva York las propuestas más importantes de arte europeo, como la pintura de Matisse, la pintura de Cézanne, la pintura de Picasso, la escultura de Brancusi, todo en su galería, en el 291 de la Quinta Avenida, conocida como Little Galleries of the Photo Secession. Esa situación muy particular le dio un carácter muy importante a la fotografía en los Estados Unidos. Y una de las colecciones más importantes formadas en ese momento fue precisamente la de Stiglitz. Y paradoja, la colección de Stiglitz fue a dar justo a un museo, que es el Metropolitan, que no tenía departamento de fotografía. Esas son las situaciones paradójicas que son importantes recordar. En el Museo Metropolitano no había, si se quiere, una especialización con respecto a la colección, que pudiera acoger, estudiar y sobre todo valorar la colección de Stiglitz en el momento en que la recibe. Stiglitz muere en 1946. El surgimiento del coleccionismo en las instituciones es definitivamente algo gradual, y las instituciones, sin embargo, tienen la ambición de construir justamente la historia. Y la gran pregunta, ¿qué ocurre cuando es necesario adicionar a los fondos que se tiene la obra más reciente que se va produciendo?